I'm a scat man. I'm a scat Buenas noches, mi querido público, a otro programa más en nuestro show. Y hoy tengo el placer de presentaros al inigualable, estrambótico y único, el presidente de la cabaña del druida. Pase, por favor. I'm a scat man. Why should we be pleasing any politician reasons who would try to change the seasons if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and a hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm a scat man. Bueno, Arthur, lo primero que queremos saber es ¿qué es para ti el circo mitológico de los horrores? Verás, Murray, han sido semanas difíciles. Hasta que nos abrimos en la plataforma de Odyssey con todos los vídeos censurados, pensábamos que nos eliminarían de las redes sociales. Hasta que creamos el circo mitológico de los horrores. Verás, Murray, vosotros, el sistema que tanto sabe, decís que está bien y lo que no. Del mismo modo que decís que tiene gracia y que no la tiene. La mayor parte del conocimiento esotérico es considerado por el sistema como ilegal, siendo legal una representación o función teatral, pudiendo hacer en esta lo que es legal y lo que no. ¿Entendiste ahora mi circo de los horrores, Murray? ¿Y qué me dices sobre tu orden terrorista antisistema, la Orden de la Ermita de la Campiñuela? Oh, Murray, no podrías estar más equivocado. El canal de la Orden de la Ermita de la Campiñuela enseña a habilitarse legalmente en cualquier aspecto de la seguridad privada. Ya sea enseñando los secretos de las artes marciales, mostrando los procedimientos para poder obtener un arma legalmente en nuestro país mediante una habilitación, o bien protocolos en logística e inteligencia para aprender a defenderse, ya sea de tu vecino o del sistema. ¿Y por qué lo vendes como terrorismo, Arthur? Murray, la Orden de la Ermita de la Campiñuela es solo un portal donde ayudamos a defender y trabajar mediante habilitaciones en seguridad privada permitida por el gobierno a cualquier tipo de persona. Solamente ayudamos a los más necesitados para que puedan tener un trabajo digno, para que puedan desenvolverse en su entorno. Pero la Escuela Ermita de la Campiñuela, ermita forjada por el origuillo de Coín, tenía una filosofía oculta en su religión que permitía despertar cierto grado de conciencia. Todo este conocimiento encontrado de nuestros antepasados lo subimos a las redes mediante la cabaña del druida. Que fue duramente censurado por el sistema. Porque el sistema quiere que estéis dormidos. Obligando a crear la Orden de la Ermita de la Campiñuela para crear conocimiento de defensa y protección de nuestro patrimonio. El forjado a través del conocimiento esotérico y protegido a través del conocimiento exotérico. Y no es un grupo terrorista, Murray, ya que donde se dicen tales hechos nunca es desde la Orden de la Ermita de la Campiñuela, es desde un tal canal llamado La Cabaña del Druida, que estaba hecha de funciones, representaciones y de circos mitológicos de los horrores que nada tiene que ver con la realidad y donde dejan explícito siempre que
nada es real. Aunque a veces lo real de lo irreal no se puede distinguir, y más cuando se es esquizofrénico. Me lo bueno. Tengo que fumar menos. ¿Quieres decir que lo hiciste para empezar un movimiento? ¿Para convertirte en un símbolo? ¿Es eso lo que quieres decir, Arthur? Vamos, Murray. ¿Acaso parezco un payaso que podría iniciar un movimiento? Yo hice una escuela del despertar espiritual, porque todo el mundo es horrible en estos días. Suficiente para volver loco a cualquiera. A ver si entendí. ¿Piensas que todo esto es gracioso, Arthur? Sí, claro, y estoy harto de fingir que no la tiene. La comedia es subjetiva. Estás loco. ¿Así te justificas? ¿Por qué habríamos de creerte? Porque no tengo nada que perder, Murray. Ya nada puede hacerme daño. Mi vida no es más que una comedia. ¿Lo ves ahora, Murray? Toc, 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 toc. ¿Quién es? Soy Vicente. ¿Qué Vicente? El que te va a dar un tiro en la frente. Toc, toc, toc. ¿Quién es, Murray? ¿Teresa? ¿Qué Teresa? La que te vuela la cabeza. ¡Cabrón! Perdona, ¿qué me has dicho? ¿Que eres el piojo? ¿Pero qué piojo? ¡El que da plomo a tu ojo! Ya sabéis, mis queridos mortales, cómo no las cachamos en cada de vida. Juro que antes estaba vivo. Y ahora estoy muerto. Lo juro por el alma de mi difunta madre. ¡Mamá! ¡Mamá! Campiñuelas. Cojan sus asientos, porque la aquelarre acaba de empezar. Y dijo, ¿estudia usted filosofía? Y yo le dije, sí, mi capitán. Es peligroso, ¿no? Es peligroso. Eso me dijo. Y lo cual me incentivó todavía más a seguir estudiando. Hostia. Yo le dije, mi capitán, no lo sé. No entiendo muy bien la pregunta. Bueno. Y pasó a otra cosa. Pero está claro porque lo decía, ¿no? Dices, ¿está usted que fomentando su pensamiento libre? ¿No le basta con las órdenes que recibe? Campiñuelas a la cabaña del druida hermandad. La orden del ermita de la Campiñuela.
Me lo guardo. En el día de hoy quería hablar sobre la historia mitológica de cómo el presidente de la cabaña del druida se hizo hermafrodita. Y para todo el que no lo sepa, estoy desvelando una de las claves de los procesos de la piedra filosofal, concretamente el que se emplea para llegar al albedo. Perdón, en el albedo, que es el hermafrodita. Y como ya sabéis, si no queremos hacer una piedra vacía, tenemos que darle al matraz sentimiento y empatía. Así que os voy a contar con ética cómo son los procesos de los alquimistas, porque lo vais a poder ver en el mío. Y como nunca me escondo tras las injusticias que pasan en este país, voy a contar mi caso. En alquimia, el hermafrodita es la mezcla perfecta entre el macho y la hembra. Y resulta que quería hacer un tanto de lo mismo, porque puedo, porque soy alquimista y porque soy filósofo natural, y porque las leyes de mi país así me lo permiten. Ahora es totalmente legal ser una mujer con el mismo nombre y mismas características sin tener que haberse hormonado en absoluto, solamente consentirlo. Y los alquimistas somos un experto en eso concretamente. ¿Por qué? Porque aprendemos mediante el arte de intentar fabricar la piedra filosofal. El alquimista pasa por unos procesos. Entonces, es capaz de sentir la planta como si fuera una planta. Es capaz de sentir el perro, el animal, como si fuera un perro. Y es capaz de sentir como una mujer, sin llegar a ser mujer, o queriendo ser mujer, o sintiéndose mujer. Y es lo que la ley permite. Si te sientes mujer, puedes cambiarte de género, porque si no, evidentemente, sería un fraude. Porque al final todos sexualmente somos diferentes. Entonces tendríamos que tener 48 millones de banderas en España. Porque yo puedo ser poliamoroso, homosexual, o bisexual, o heterosexual, o lo que coño quiera. Binario, no binario, no sé cuánto, no sé qué, pero largo, pero corto. Yo creo que la única bandera que tenía que existir en el terreno sexual es la de la libertad. Que sea la del arco iris me parece muy bien, que la abracemos todos, me parece cojonudo, pero dejarnos de gilipolleces. Dejadme que os cuente la historia mitológica de cómo Pepe se hizo Pepe. Y es que en la Campi vivía un hombre que no entendía tantas injusticias sociales, porque el hecho de sentirse y ser hombre hacía que tuviera menos leyes, derechos y libertades que el resto de mujeres. Si de verdad estuviéramos en un estado justo, ¿no sería igualitario? Había muchas cosas que no se entendían, y así miró el mundo con otros ojos para hacerse mujer, ya que las leyes de su país así se lo permitían. Y como estaba en plenitud de su derecho, fue hacia los juzgados gracias a la cita que tenía. Pero ese día ocurrió una terrible desgracia, y es que los funcionarios de allí le mintieron y le dijeron que sería imposible hacer el cambio de género, ya que tenía que ir al registro civil de la capital de aquella zona, que nunca cogía el teléfono ni daban cita previa. Sin embargo, eso, como era un pueblecito, pues sí se podía. Con la desesperación que le entró, preguntó a un abogado que le dijo que eso era totalmente ilegal. Así que, partiendo de que esto es una historia mitológica, he de decir que lo siento mucho por los juzgados de Coín, pero realmente me hicieron una violeta de género en toda regla. Más que nada porque ese día iba de violeta y llevaba conmigo el género que no me lo quería quitar. Entonces se le ocurrió una idea para no tener ningún tipo de problema, y era que tenía que mostrar al mundo que él se sentía mujer, porque si no, sería un hecho fraudulento,
Y como era muy alquímico y era todo un filósofo natural, fue un reto para él porque es uno de los requisitos básicos para entender la gran obra alquímica. Así que empezó a indagar, a ir al colegio de sus hijos con las uñas pintadas. Oh, Alba, me la has dejado ideal, ¿eh? Pero ideal. Ya me pueden llamar Peppa Pig. ¿Sabes por qué? Porque soy muy cerda. A ponerse gafas de sol de niña o de mujer para llevar a los niños al colegio. Pero sobre todo, grabar absolutamente todas las representaciones en su canal de cómo se sentía mujer. Y descubrió que esto le traería muchísimos problemas, tanto en el ámbito laboral como en el familiar. Así que se preparó, se formó y realizó las cosas sabiendo que si no me aceptan tal y como soy, es que no me quieren de verdad. Y seguí luchando con estas injusticias sociales desde donde me permite la ley, sintiéndome mujer, para que todo el mundo se dé cuenta que la sociedad que estamos no tiene sentido, no tienes ni pies ni cabeza. Y lo mejor que se puede hacer es considerarse no binario, es decir, una persona como yo, que le gusta o se siente mujer, pero a la vez se siente hombre, dependiendo del contexto. Y en un contexto de desigualdad, no quiero sentirme hombre, quiero mirar las cosas con otros ojos. Y en un contexto de desigualdad, yo me siento mujer, porque así lo he demostrado y así lo he enseñado. Y como es imposible juzgar lo que se siente, por favor, mira estas imágenes y saca por ti mismo la conclusión. ¡Zas en toda la boca! 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 ¡Oh! Patrick, ¿has visto la piedra que me ha sacudido en la cara? Como ¡zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Deja de gritar que así no me oyes. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! La bandera que tenía que existir en el terreno sexual es la de la libertad. Que fomentando su pensamiento libre no le basta con las órdenes que recibe. Y dijo, ¿estudia usted filosofía? Y yo le dije, sí, mi capitán. Es peligroso, ¿no? Es peligroso. Un juez decía, esto es fantasticular. Este poema es el que hace ganar. El cachibude, cachibude, cachivaca, las espinacas se machacan. La corbata... A ver, señora, que por qué me quise cambiar de género. Porque sufro violencia en mi casa. Bien. Entonces, ¿puedo fregar por aquí o no? Que te calles. Entró como una loca por aquí por el cuarto y me vino con un zapato y me lo tiró aquí. Mira qué pedazo de cardenal. A día de hoy estoy esperando todavía que me pida perdón. No me lo vaya a tirar. ¿No eres capaz? ¡Ah! ¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué lo tiras fuerte? ¿Pero por qué lo tiras fuerte? Porque si no me llega. Yo nunca te tiro los muñecos ni nada. Todavía estoy esperando que me pidas perdón, ¿eh? Por lo del cardenal. ¿Por qué? O a mí eso no me parece, porque mira el cardenal. Mira qué grande es la pierna.
hay que saber pedir perdón en la vida. Sí, está bien, sí. Pero en serio, ¿tú te crees que es normal que una persona normal te tire una plancha? ¿Tú crees que es normal que me tires una caja llena de ropa, me caigo por la escalera, me hago el muerto y te molesta en ver cómo estoy? A mí todas esas cosas me hacen mucho daño. O lo que me acabas de tirar ahora, ¿por qué me tiras cosas? ¿Yo te tiro cosas? Yo te tiro cosas, no, ¿verdad? ¿Te he tirado alguna vez algo? ¿Te he pegado alguna vez? ¿Te he puesto la mano encima? Mira el cardenal, otra vez te lo digo, mira, es que es grande. Es que es grande. No. ¿Y sabes que te doy en la nariz? Sí, sé que me la parte.